Llegan a la página muchas preguntas. Gente que tiene inquietudes en el área familiar, en el área profesional, personal, existencial, en el área de la vida cristiana, luchas, dificultades, y algunos tienen inquietudes teológicas, de doctrina. Bueno, yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de poder responder todas las preguntas, pero quiero separar en cada comentario, a partir del próximo trimestre, unos 4 o 5 minutos, para responder una pregunta por semana. Así que si tienes alguna inquietud, envía tu pregunta a la página. Yo voy a seleccionar una, solamente una, la más general, la que puedes beneficiar a la mayoría de las personas. Te agradezco por eso desde ahora. Nuevamente te agradezco por la fe, la confianza que tú tienes de enviar tus pedidos de oración. Muchísimas gracias a los que mandan saludos, siempre me desean una feliz semana. Quiero que tú sepas que eres importante en medio de la multitud. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás. Escriben de tantos países, de tantos lugares, pero tú eres importante a los ojos de Dios. Y yo siempre menciono el hecho de que has registrado un pedido en la página, en mis oraciones a Dios para que Él extienda su mano y te bendiga. Vamos a la lección de esta semana bajo el título de Lecciones del pasado. Y el propósito de la lección es enseñarnos que hay algunos salmos en la Biblia que son salmos históricos. Presentan la historia de Israel, la historia de cómo Dios en el pasado cuidó de su pueblo, protegió a su pueblo. Cuando no tenían agua, les dio agua. Cuando no tenían pan, les envió maná. Dios siempre protegiendo al pueblo, y el pueblo siempre rebelde, terco, desobediente, andando en sus caminos, haciendo su voluntad. Y ni por eso Dios los abandonó, Dios se olvidó de ellos. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nada en la vida, un pequeño grano de arena en la inmensidad de la playa. Somos eso. Entonces, cuando fallamos, cuando caemos, Dios podría decir, bueno, ¿qué me voy a preocupar tanto? Ya cayó, ya pues que se pierda. Tengo tantos millones y millones de personas para cuidar que no tengo que preocuparme por esta persona. Pero Dios no hace eso. Tú para Dios eres como si fueses la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama, se preocupa por ti, conoce tu nombre, tu dirección, la casa donde vives, las luchas que tú enfrentas. Y en este salmo vamos a aprender una lección básica, cómo mirar al pasado y sacar lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. El primer subtítulo de esta semana es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Vamos a estudiar en realidad el Salmo 78. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un salmo histórico, pero es un salmo histórico y didáctico. Inclusive al comienzo del salmo, si tú abres la Biblia vas a leer ahí, dice Masquil de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf es el autor del Salmo 73, un sacerdote, músico. ¿Y qué quiere decir masquil? Enseñanza de Asaf. O sea, este es un salmo didáctico. Tú lees en este salmo y aprendes lecciones de manera interesante. Hay 13 salmos, entre los 150, 13 que son masquiles, o sea, son salmos didácticos. Claro que tú puedes aprender lecciones de todos los salmos de los 150, pero estos 13 tienen como objetivo principal la enseñanza, llevarte a mirar al pasado para aprender lecciones del pasado. Inclusive en esta semana vamos a estudiar algunos de esos salmos. Vamos a leer Salmo 78, versículo 2. Mira lo que dice. Abriré mi boca en proverbios. Esa palabra proverbios en el idioma original hebreo es bemasal, que puede ser traducido como proverbios o como parábolas. Entonces, este salmo dice así: abriré mi boca en proverbios, en salmos, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proféticamente, el salmista aquí estaba
anunciando la manera como el Señor Jesús enseñaría, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra dijo que había venido a enseñar en parábolas, las parábolas. El Señor Jesús tomaba una figura o contaba una historia, relataba algo, pero con el propósito didáctico de enseñar, para que las personas pensasen en lo que Él estaba diciendo y aprendiesen las lecciones. Bueno, este Salmo 78 es un salmo histórico, como te digo. Entre los versículos 9 al 54, por ejemplo, se habla del Éxodo. Se cuenta la historia del Éxodo, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees los versículos 55 al 64, tú encontrarás ahí la historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto y finalmente cómo lo estableció en victoria en la tierra de Canaán. Y si tú lees de los versículos 65 al 72, verás ya la parte histórica de la época de David, cómo Dios cuidó de su pueblo en la época de David. Por lo tanto, cuando tú leas el Salmo 78, aprende una cosa. Ese salmo habla de cómo Dios cuidó, Dios protegió, Dios se preocupó por su pueblo, pero al mismo tiempo relata cómo el pueblo fue indiferente con Dios, cómo el pueblo fue desobediente con Dios. Y Dios no lo abandonó. El Dios de misericordia siempre les dio una segunda oportunidad. Ese es el Dios maravilloso que tú tienes. Por eso, querido, cuando la vida te golpea, cuando caes, por más que la culpa haya sido tuya, por más que tú hayas errado, sabiendo lo que estabas haciendo, pero ahora estás herido, caído, sangrando en el suelo, no te desesperes. Dios es el Dios no de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la tercera, la cuarta, la quinta, de la milésima oportunidad. Lo que más Dios quiere es salvarte. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue adelante. Vamos ahora a la segunda parte, recordar la historia y alabar a Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo de David. ¿Por qué digo que este Salmo 105 es de David? Cuando tú abres la Biblia y lees Salmo 105 no vas a ver a David como el autor. ¿Pero por qué digo que David es el autor? ¿Sabes por qué? Porque este salmo usa las mismas palabras que están registradas en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 22. Las mismas palabras de Crónicas están aquí en el Salmo 105. Y si tú lees el libro de Crónicas, vas a ver que esas palabras en Crónicas las escribió David cantando por ocasión del traslado del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado rey, decidió traer el arca para Jerusalén. Buscó 30,000 soldados, fueron a la casa de Abinadab y mientras llevaban el arca, trasladaban el arca para Jerusalén, iban cantando las palabras de este salmo. Por eso decimos que el autor de este salmo es David. Hay un parecido entre este Salmo 105 y el Salmo 78 que vimos anteriormente. Pero en ambos se cuentan los prodigios de Dios, el amor de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo. Solo que en el 78 se menciona la desobediencia, la terquedad, la malcriadez del pueblo de Israel. Ya en el 105 no. Solo se habla del amor protector de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 105, versículos 5 y 6. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Es interesante. David empieza diciendo, acordaos, acuérdate. Tú solo te puedes acordar de lo que pasó. O sea, David está llevando la atención del pueblo al pasado. ¿Y de qué va a hablar aquí? De las maravillas de Dios, del amor, de cómo Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y menciona en este salmo a David, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué?
Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Menciona a Abraham, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham de que sería fiel a él. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas serás una bendición. Y aquellos que te bendijeren, yo los bendeciré. Ese pacto Dios cumplió con Abraham. Dios renovó ese pacto para Jacob, para Isaac. Dios a lo largo de la historia siempre ha estado renovando su pacto, recordándole al pueblo que nada tiene que temer con relación al futuro, a menos que se olvide de lo que pasó en la historia. Oh, querido, Dios te ama. Cuando a veces tú estás triste porque has fallado, porque has hecho algo que no deberías hacer, arrodíllate y conversa con Dios. Usa las palabras de este salmo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de su desobediencia, como Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo obediente. Inclusive ese pueblo obediente muchas veces falló, pero Dios nunca lo abandonó. Siempre los acompañó hasta entrar a la tierra prometida, donde Dios continuó renovando su pacto, cuidando y protegiendo a su pueblo. Debemos mirar al pasado, queridos, pero no para atormentarnos, no para desesperarnos, no para autocastigarnos o mucha gente hasta suicidarse. No. Debemos mirar al pasado. Y es verdad, tal vez no tenemos nada de que enorgullecernos. Errores. Pero ¿qué importa? Ahí está la oportunidad de Dios. Un día una persona me dijo, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Pero querido, con todo el cariño, con todo el respeto que tú mereces, yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Tú no sufriste. A ti no te hicieron sangrar, a ti no te echaron latigazos, a ti no te colocaron una corona de espinas en la frente, no se burlaron de ti, no te ridicularizaron. A ti no te clavaron en una cruz. Si alguien tendría el derecho de decir, yo no te perdono, es el Señor Jesucristo. Pero Él te dice, hijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, tú no puedes tener el derecho o darte el lujo de querer tener el derecho de decir no me perdono. Dios te perdona. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, a no ser reconocer que has pecado, que has caído, pedir a Dios, suplicar su gracia misericordiosa, y entonces Él viene con su blanco manto de justicia y te cubre. Y ahora el cielo te mira no como lo que eres, como lo que has hecho, sino vestido de la vestidura blanca inmaculada del Señor Jesucristo. Qué cosa bonita. Vamos a la tercera parte. Aquí vamos a estudiar el Salmo 106. Recordar la historia y arrepentirse. Este Salmo 106 es una confesión del pueblo, de su pecado. El salmista ora a Dios, pide perdón, pero en nombre del pueblo. Todo el pueblo, querido, el sábado se reúne en la iglesia para pedir perdón a Dios, para humillarse delante de Dios. Tal vez la persona que ora por la gracia de Dios se ha mantenido fiel durante la semana, no ha caído, no ha resbalado. Pero en la multitud, en la iglesia, hay personas que han caído. Entonces, cuando tú vas al frente y dices, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, si hemos ido a un lugar que no deberíamos haber ido, si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, no es porque la persona que está orando hizo o no hizo, sino que está orando en nombre del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los otros miembros que están ahí, muchos de ellos sufriendo porque han sido heridos por los dardos del enemigo. Voy a leer solo los versículos 6 y 7 del Salmo 106. Mira lo que dice el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar.
el Mar Rojo. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿por qué aquí, en la época de los salmos ya, el pueblo o el salmista en nombre del pueblo está pidiéndole a Dios perdón, confesando sus pecados, pero no sus pecados de esta semana, sino los pecados de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, aquella gente que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo? Ahora el salmista dice, Señor, pecamos. Él no había estado en el grupo de los rebeldes que atravesaron el Mar Rojo y después se rebelaron contra Dios, pero él vuelve sus ojos al pasado y dice, Señor, pecamos. ¿Por qué? Querido, porque aquí está el asunto. Muchas veces nosotros leemos la historia de hombres malos, de mujeres impiadosas que han cometido errores en la Biblia. Por ejemplo, un Caín, el propio Adán. El otro día una persona me dijo, ¿qué culpa tengo yo, pastor, de estar sufriendo por la culpa de Adán? Si yo hubiera comido el fruto, está bien, yo acepto mi castigo, pero ¿qué hice yo? Adán fue el desobediente y yo tengo que pagar las consecuencias. Oh, querido, es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, habríamos hecho las mismas cosas. Si nosotros hubiéramos estado en el desierto con el pueblo de Israel, habríamos reclamado, habríamos hecho las mismas tonterías que el pueblo hizo. Es por eso que en el tiempo de los salmistas, el salmista dice, Señor, pecamos, y se refiere a los pecados del pasado. Porque de una o de otra forma, todos los pecados del pasado nosotros los repetimos en nuestro día a día. Somos traidores, somos mentirosos, somos crueles, somos rebeldes, somos ingratos, las mismas cosas. Los mismos pecados con otra ropa, pero los mismos pecados al final de cuentas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos a estudiar el Salmo 80. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó, la plantó de nuevo en la tierra prometida. Pero por su desobediencia, porque Dios siempre fue fiel al pacto. Todos los salmos que hemos leído hasta aquí hoy, esta semana, hablan de la fidelidad de Dios a través de los años, del cuidado protector de Dios, pero es el pueblo el que se rebela. Es el pueblo el que abandona a Dios, el que se aparta de Dios. Y cuando tú te apartas del territorio de la vida que es Dios, pues entras en el territorio de la muerte. Es una cosa normal, lógica, natural. No es que Dios te castiga. Los escritores bíblicos muchas veces usan la expresión, Dios, me estás castigando, Dios no le está haciendo nada. El ser humano se separa de Dios, entra en el territorio de la desgracia, la tragedia, de la muerte. Y cuando sufre las consecuencias del pecado, lo primero que hace, Dios, me estás castigando. No, Señor, yo estoy sufriendo los resultados de mi desobediencia, del haberme apartado de Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba ya en la tierra prometida y debería disfrutar de paz si respetase los principios del pacto, pero no respetó, se quedó como una vida abandonada. Y entonces leo el Salmo 80, versículos 12 y 13. Dice así, ¿por qué derribaste sus cercas? Está hablando de la viña de Israel, del pueblo de Israel, que está simbolizado por la viña. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. ¿A qué se está refiriendo David? Es que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía el enemigo y como lo encontraba el pueblo sin protección, pues abusaba del pueblo, explotaba. Recuérdate en la época de Sansón. Dios levantó a Sansón porque el pueblo filisteo venía, el pueblo de Israel plantaba, cosechaba. Cuando ya estaba la cosecha lista, venían los filisteos, se llevaban todo. Y aquí el salmista usa la figura, todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Ese era el pueblo de Israel en la tierra prometida, donde debería disfrutar de las bendiciones de Dios. Estaba sufriendo a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que salía del territorio de la bendición, pues entraban naturalmente al territorio de la maldición. El estudio es largo.
revisa tu lección, estudia, lee los salmos, medita, reflexiona. Pero vamos a terminar hablando de la supremacía del Señor en la historia. Y aquí vamos a leer unos versículos del Salmo 135. Dios aquí convoca a alabar a su pueblo, a alabar a Dios, al reconocer cómo Dios lo ha protegido en el pasado. Este Salmo 135 es característico. ¿Sabes por qué? Porque usa muchos versículos del Antiguo Testamento, no solo de otros salmos, sino también algunos versículos de, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, 2 versículos del libro de Éxodos. O sea, los escritores bíblicos miraban, eran lectores estudiosos del Torá que tenían, de los libros bíblicos que tenían, y usaban muchas veces eso para escribir sus salmos. Vamos a leer el Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: Los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 135? Ahora, si Dios te protegió en el pasado, te cuidó, si te tomó de la mano como un niño, si te trajo, si te arrancó de la tierra de pecado de Egipto y te trasplantó para una tierra nueva, para una vida nueva, pues aprende a caminar con Dios. No te apartes de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel en la tierra prometida se contagia de la filosofía, de la religión de las naciones paganas y empieza a fabricar ídolos de madera que no oyen, que no ven. Y entonces el salmista dice, los que fabrican esos ídolos son como los propios ídolos, que no ven, no hablan, no hacen, no sirven para nada, no tienen sentido en la vida. Oh, querido, no te fabriques pequeños dioses. Hoy día muchas veces nos fabricamos dioses a través de filosofías existencialistas, buscando momentos de placer. El propio Internet hoy día puede transformarse en un pequeño Dios al que adoras sin darte cuenta. ¿Qué aprendemos? Mira el pasado, mira el dolor, mira las lágrimas de la gente del pasado en esta tierra. Al final ya de esta semana el Señor será crucificado. El sábado descansará en la tumba y el domingo resucitará victoriosamente. El propósito de esta lección es mostrar que lo que Jesús enseñó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales que habrán antes de la venida de Cristo. El capítulo 13 de Marcos, que es el que vamos a estudiar, es paralelo con Mateo 24 y con Lucas 21, donde también se habla de las señales de la destrucción del templo y de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar con el primer subtítulo de la lección, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Ya dije que Jesús, con su entrada triunfal, con la limpieza del templo de los mercaderes, derrotando a los líderes judíos en las controversias, haciéndolos pensar, hablándoles de la eternidad de su ley, el Señor Jesucristo estaba demostrando su autoridad. Ahora lo vemos nuevamente en el templo, pero en el templo observando la actitud de los adoradores. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando tú vas a la iglesia, tú no lo ves lógico, pero Él, en la persona de su Espíritu Santo, está moviéndose ahí entre los bancos. A veces tú ni te das cuenta de que Él está sentado a tu lado, observando tu actitud. Al Señor Jesucristo le gusta encontrar gente con el corazón sincero que va a la iglesia a adorar, va a la iglesia a aprender, va a la iglesia a alabar el nombre de Dios.
y va a la iglesia a depender del poder de Dios, porque queridos, no somos nada, dependemos del Señor Jesucristo para todo. Entonces Jesús había entrado al templo y estaba observando a los adoradores. Ahí llegó el momento de las ofrendas y las personas comenzaron a dar sus ofrendas. Leo lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Todavía no entramos al 13, de aquí a poco entramos al 13. Dice así el texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La lección que aprendemos de estas palabras del Señor Jesucristo es que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, se mide por la actitud. Ellos dieron de su abundancia, pero lo que sobraba de su abundancia. Ella dio de su pobreza, pero no le quedó nada. Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que dar todo lo que tienes de ofrenda a Dios, no. Él te da sabiduría para saber equilibrarlo. La lección que Él quiere enseñarnos es hasta qué punto el Señor Jesús es tu prioridad. ¿Hasta qué punto las cosas divinas son tu prioridad? ¿Eres fiel en devolverle a Dios lo que es de Dios? ¿Eres generoso cuando llevas tus ofrendas para algún proyecto especial? El Señor está atento a tu actitud. Vuelvo a repetir en esta ocasión, el Señor estaba observando todo, mirando todo. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero el problema es que yo no confío en los seres humanos. Yo encuentro en mi vida eso. Muchas veces gente que me dice, pastor, yo no confío en la administración, yo no confío en los líderes. Yo te digo una cosa. Los líderes de la iglesia en los tiempos en que el Señor Jesús dijo estas cosas, eran líderes maravillosos, santos. ¿Eh? No, Caifás, Anás, líderes corruptos, líderes mentirosos, líderes falsos, hipócritas, criticones. Y la mujer dio todo lo que podía dar. Y Jesús la incentivó. El Señor Jesús en ningún momento dijo, porque has visto que se malversan fondos, ya tú no debes ser fiel a Dios. No, en ningún momento. Esta es una lección que tenemos que aprender y aplicar en nuestra experiencia. La segunda parte de este estudio nos lleva ya a la profecía de la destrucción del templo y el fin del mundo. El templo era una construcción extraordinaria, majestuosa. Flavio Josefo dice que cada columna, y habían 162 pilares en la construcción del templo de la ciudad. Flavio Josefo, historiador judío, dice que 3 hombres así abrazados, solo 3 hombres juntos podían abrazar una de las columnas. Mira el espesor de las columnas. Era un templo inexpugnable. Y sin embargo el Señor Jesucristo dijo que todo eso sería destruido. Leo Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Mira, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo será? Ahora, ese cuándo será
Y como en el capítulo 13, y sucede también en el capítulo 24 de Mateo, se habla de la destrucción del templo y al mismo tiempo se habla del fin del mundo, o sea, de la segunda venida de Cristo. A veces no se sabe cuándo una señal se aplica a la destrucción del templo literal y cuándo se aplica a la segunda venida de Cristo. Y esto crea a veces un poco de confusión. Pero delante de esta pregunta de cuándo será la destrucción del templo, Jesús no se detiene a hablar de detalles periféricos, sino que Él habla de las pruebas que vendrán a los discípulos. Y Él no se concentra en las señales, sino en las dificultades que sus discípulos enfrentarán. Y sabes, querido, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, en lugar de estar preocupados en descubrir la fecha, la hora en que Jesús va a venir, deberíamos estar preocupados en buscar al Señor Jesucristo todos los días, para que frente a la persecución, a las dificultades que vengan, nuestra fe no disminuya. Porque te digo una cosa, estar preocupado en descubrir cuándo Jesús va a volver no te ayuda a crecer espiritualmente. Tú dirás, sí, me ayuda. No, lo que te despierta es miedo. Y cualquier tipo de preparación para el encuentro con Cristo por miedo no es preparación auténtica. La preparación para el encuentro con Cristo no tiene que nacer del miedo, tiene que nacer del amor por Cristo, de la esperanza de encontrarte con Él. Por eso el Señor Jesucristo no se detuvo mucho a hablar de señales. Él se concentra en las dificultades que su pueblo enfrentará y en cómo ellos deben prepararse para enfrentar las dificultades que vienen. Mira lo que les dijo en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Él les habla de las dificultades que vienen. ¿Y cuál sería la única manera de enfrentar esas dificultades? Buscando al Señor Jesucristo todos los días a través de la oración, a través de la palabra de Dios y participando de la misión de evangelizar al mundo. Voy a la tercera parte, la abominación asoladora. No hay que confundir la abominación asoladora con la gran tribulación. La abominación asoladora se refiere a los días antes de la destrucción del templo, porque en el año 70, cuando Jesús dijo esto, estábamos en el año 30 y pocos. Pero en el año 70, los romanos invadirían Jerusalén y destruirían y quemarían el templo. Y el pueblo judío sería perseguido por aquí y por allá. Entonces Jesús está refiriéndose aquí, al hablar de la abominación asoladora, a los días previos a la destrucción del templo, a la invasión del general Tito para destruir Jerusalén. Y mira lo que dice Marcos 13, 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno.
Oh, querido, el Señor Jesucristo en el contexto aquí les está diciendo que la abominación asoladora. ¿Por qué abominación? Porque entran al templo, destruyen el templo, echan por tierra las cosas divinas. Ahora, Daniel proféticamente en su libro habla de los días previos a la venida del Señor Jesucristo. Y dice que esta abominación desoladora surgirá pocos días antes de la venida de Cristo. ¿De qué manera? Será un poder religioso que echará por tierra las enseñanzas divinas. Entonces, cuando tú encuentres cualquier persona a acercarse a ti para decirte, esta parte de la Biblia ya no vale, porque esta parte de la Biblia ya acabó, porque la ley del Señor ya no existe. Si las personas no te muestran en la palabra de Dios lo que está escrito, puedes creer que de alguna forma también es la tribulación asoladora que vendrá sobre el pueblo de Dios. Especialmente en nuestros días, la mayoría de los cristianos creen sin estudiar la Biblia, creen sin fijar los ojos en la palabra de Dios. ¿Por qué crees en lo que crees? Aquí la importancia de abrir la Biblia, de analizar a Dios, porque en los últimos tiempos aparecerá el anticristo. ¿Y qué es el anticristo? El anticristo es lo que se opone a Cristo. Si Cristo enseña una cosa, el anticristo va a enseñar cosas diferentes a las que Cristo enseña. Entonces, para descubrir quién es el anticristo o la destrucción asoladora, tú tendrías que primero saber lo que Cristo enseña. Y entonces, cuando ves que alguien enseña lo contrario a lo que la Biblia enseña, ya has descubierto quién es, a quién se refiere el Señor Jesucristo aquí. Vamos a la cuarta parte del estudio, la gran tribulación. Ahora, aquí en la gran tribulación se refiere específicamente a los días antes de la venida de Cristo. Marcos 13:14 dice lo siguiente. Porque Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Oh querido, ser fiel a las enseñanzas de Dios no es fácil. Y la profecía de Apocalipsis especialmente nos enseña que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido por causa de su conciencia, será perseguido por su fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y por quién será perseguido? Por un poder religioso que enseña cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que surge aquí la necesidad de volver los ojos a Dios, de volver los ojos a la palabra de Dios, de estudiar y de aprender. Entonces, Marcos 13:26 al 29 ya nos habla del esplendor de la segunda venida de Cristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y si tú lees todo el capítulo, vas a ver muchas señales, no solamente señales que ocurrirían antes de la destrucción del templo del año 70, sino señales que ocurrirán por ocasión de los días previos a la venida de Cristo. En Mateo 24 está detallado eso. Y querido, si tú observas, todas esas señales ya se han cumplido. El aumento de la violencia,
el fallecimiento de la fe, porque mucha gente ya no tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? El desamor entre los seres humanos. Aparecerán falsos cristos. Habrán fenómenos físicos. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán, la luna se pondrá como sangre. Todo esto mostrándonos que el Señor Jesús está viniendo. La gente no creerá más en la palabra de Dios, o tomará la palabra de Dios y hará todo lo contrario a lo que la palabra de Dios diga. Cuando veáis estas cosas, dice el Señor Jesucristo, aprended de la higuera, porque cuando sus ramas se reverdecen, quiere decir que ya viene el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que el Señor Jesús está viniendo. Oh, mi amigo, cuando tú contemplas el mundo, no solamente el mundo agnóstico, ateo, existencialista, sino el mundo cristiano, tú te vas a dar cuenta que la venida de Jesús ya no es un evento que, digamos así, está en el futuro. No. La venida de Cristo está más cerca de nosotros de lo que muchos imaginamos. Jesús viene, es una de las promesas más contundentes de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar en el cielo y vendrá. ¿Y sabes por qué vendrá? Porque este mundo no puede continuar. Porque Jesús te ama. Porque Jesús no quiere que tú peregrines en el desierto de esta vida, enterrando a tu padre, a tu madre, a tus hijos, sufriendo injusticia social, a veces sin empleo, agredido por la enfermedad, por la muerte. Dios no te creó para eso. Dios te creó para vida eterna, para felicidad. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Porque entró el pecado y arruinó el mundo. Aunque explícitamente no hablan del fin, implícitamente sí traen algunas indicaciones con relación al tiempo del fin. Evidentemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, lo importante no es conocer la teoría de las señales de Cristo, del cumplimiento de las profecías. Eso vale la pena, es importante saber, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cada día una vida de comunión con Cristo, de tal manera que cuando llegue el día no seamos encontrados así sorpresivamente, desapercibidos, despreparados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunas historias bíblicas, como por ejemplo la del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ver cómo en esas historias bíblicas hay algunas indicaciones que tienen que ver con los eventos de la vuelta de Cristo a esta tierra. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de La ira del Cordero. Aquí vamos a ver en qué consiste la ira divina, porque evidentemente los escritores bíblicos, especialmente los del Antiguo Testamento, se referían a la venida de Cristo como el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira divina. Solo que a los que creemos en el Evangelio maravilloso de Jesús, en la gracia, en la misericordia del Señor, a veces no nos gusta hablar de la ira divina, muchos menos pensar siquiera en la ira divina. Sin embargo, vamos a ver que la ira divina es parte del amor divino, porque ira divina no es la ira humana, colérica, pecaminosa del ser humano. El problema es que nosotros solo podemos pensar en la ira divina comparándolo con la ira que nosotros sentimos. Pero la ira que nosotros sentimos es una ira pecaminosa. Aguantamos y llega el momento en que nos descontrolamos y y eso para nosotros es ira. Entonces, cuando pensamos en la ira divina, transferimos para la ira divina nuestro sentimiento humano de ira, lo que no es verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Esta es una descripción del día de la venida de Cristo. Y mira cómo
Juan describe esta escena. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes decían? Los seres humanos que no estaban preparados para encontrarse con Jesucristo. Porque los que están preparados, cuando Cristo venga, ellos levantarán las manos al cielo y dirán, he aquí nuestro amado Señor a quien hemos esperado, ahora Él nos salvará. Pues nosotros no esperamos la vuelta de Cristo, el advenimiento de Cristo. Estamos cansados de vivir en este mundo, peregrinando, sufriendo, perdiendo a nuestros amados, pasando por dificultades. El punto final para todo eso es la venida de Cristo. Pero mucha gente escucha, está preparada, escucha el mensaje, conoce el Evangelio, conoce las advertencias divinas, pero no se prepara. Entonces, cuando Cristo venga, mira lo que sucede. Y decían, esa gente que no está preparada, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante, queridos, que aunque la venida de Cristo va a ser un evento sorpresivo, porque Él no ha dado ni el día ni la hora. Mira, por favor, no trates de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. En la Biblia no, porque el propio Señor Jesucristo dijo que de eso nadie sabe. Y por favor, no creas en personas que están marcando fecha para la vuelta de Cristo. Eso no tiene base bíblica ninguna. Entonces la venida de Cristo será sorpresiva, pero aunque será sorpresiva, esta gente, mira lo que dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar firme? Quiere decir, esta gente ha escuchado hablar de la ira del Señor. ¿Qué es la ira divina? Es la respuesta de Dios al pecado. Es la actitud de Dios al pecado. Dios ama al pecador. Así que si eres un pobre ser humano, como yo, como cualquier ser humano, que necesita de perdón porque falla, porque cae, no te desesperes, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. Cuando la ira divina caiga sobre este mundo, presta bien atención a lo que voy a decir porque no quiero que me interpretes mal. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, no cae sobre los seres humanos, cae sobre el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. La ira divina cae para destruir el pecado. Pero las personas que no han querido soltar el pecado, que no han querido abandonar el pecado, serán destruidas junto con el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron abandonar el pecado. Por eso, la invitación bíblica es, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Porque llegará un momento en que, pues, el Señor Jesús tiene que ponerle un punto final a la historia del pecado. Y ese punto final es su segunda venida. Y en su segunda venida la ira del Cordero será derramada sobre el pecado para que no quede ni raíz ni rama. Y ese día, ay de aquel que no haya soltado el pecado. Ay de aquel que no haya aceptado la invitación divina, pues será destruida junto con el pecado. Esa persona será destruida junto con el pecado. Para complementar esta idea, leo Mateo 24, 36 y 37, que dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que caracteriza más a los días de Noé? No es la multiplicación de pecados, no es la variedad de pecados. Es verdad que los hombres del tiempo de Noé, pues cada día inventaban nuevos pecados, nuevas perversiones,
Y a eso le llamaban, pues, no, es mi elección, es mi preferencia, y lo que sea. Pero lo que caracteriza a los días de Noé no es eso, porque eso lo vemos hoy día también. Aquí cuando dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé, está hablando más es del elemento sorpresivo. El día que el diluvio llegó, las personas vivían como si fuese un día normal. Se despertaron, fueron al trabajo, a la escuela, continuaban practicando sus pecados, felices de la vida. ¿Por qué? Porque no pensaban que nada extraordinario iba a suceder. Sin embargo, apareció el diluvio y la humanidad desapareció. Así como en los días de Noé será la venida de Cristo. Las personas no hacen caso, no prestan atención, ¿qué les interesa la Biblia? ¿Qué les interesa nada? Y de repente, cuanto menos imaginan, Jesús ya va a estar regresando. El día y la hora nadie sabe, pero Jesús va a volver. Y por eso vale la pena vivir preparado. Por eso es que vale la pena estar preparado independientemente de fecha. Tú no necesitas saber la fecha para que te prepares. Tienes que estar preparado en todo momento. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio bajo el título La evangelización en el día de Noé, en el tiempo de Noé. Y aquí leo Hebreos 11:7, que dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? La lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, querido, el mensaje de Noé, porque Noé predicó el evangelio de salvación a las personas en su tiempo. Aunque la venida de Cristo será sorpresiva, no es inadvertida, porque Él advirtió, por ejemplo, hoy día para la venida de Cristo, Él nos dio sus señales, guerras, rumores de guerras, marginalidad, el desrespeto del hombre con Dios. Todo son señales de que Jesús está volviendo. Pero el día exacto, eso no, eso es sorpresivo. ¿Por qué? Para que nadie vaya a prepararse solo porque está llegando el día, ¿no? Para que las personas vivan permanentemente preparadas. Bueno, en el tiempo de Noé era igual. Antes de mandar el diluvio, Dios mandó a Noé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. El evangelio no es buena noticia. Entonces, la noticia de que venía el diluvio para acabar con el mundo, ¿cómo iba a ser buena noticia? ¿Cómo iba a ser evangelio? Ah, querido, pero que el mensaje de Noé no era todos serán destruidos con el diluvio. No, el mensaje de Noé era hay salvación para los que creen en Dios. Hay salvación. Era evangelio lo que Noé predicaba. ¿Por qué? Predicaba la buena noticia de que hay salvación. El diluvio iba a caer, pero solo iba a destruir al rebelde, al contumaz, al terco, al que no hacía caso de las advertencias divinas. Pero era buena noticia para las personas que quisieran oír que había oportunidad de salvación. ¿Dónde? En el arca. Y tú sabes que muchas personas colaboraron financieramente para la edificación del arca. Muchos trabajaron con sus manos para la edificación del arca. El problema es que pasaron 10 años y nada pasó. 20, 30, 50, 100 años. Y entonces mucha gente llegó a la conclusión de que Noé estaba loco, porque su mensaje era medio extraño. Él decía, va a llover, pero hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un vapor que salía de la tierra para regar el suelo, pero nunca había caído una gota del agua. Por lo tanto, que Noé dijera que va a caer agua del cielo, pues nadie creía. Sin embargo, querido, el agua cayó, el día llegó y la gente fue destruida. Hoy día también, cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos que Cristo va a volver, mucha gente se ríe.
Pedro dice que en nuestros días aparecerán burladores diciendo, ¿dónde está el día de su venida? ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo predicamos, Cristo va a volver, y parece que no va a volver. ¿Ah? Sin embargo, el día y la hora de la venida de Cristo llegará. Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero va a llegar y Cristo va a volver. Y ese día mucha gente, pues, los que le esperaron van a levantar las manos y recibirlo con alegría, pero los rebeldes correrán a las montañas diciendo, caed sobre nosotros porque viene la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? No, no es ira para el ser humano, es ira para el pecado, es destrucción del pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser humano que no aceptó la invitación divina será destruida con el pecado. Vamos a la tercera parte. El tiempo se nos está yendo rápido. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que impresiona de la historia de Sodoma y Gomorra? Tampoco son sus pecados. Es el adormecimiento espiritual, es la rebeldía, es la terquedad para no oír las advertencias divinas. Leo Judas 7. Solo el libro de Judas solo tiene un capítulo. Leo el versículo 7, dice así. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por algún motivo aquí el texto bíblico destaca los pecados contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? Ir contra aquello que Dios estableció. Dios dijo que un hombre se case con una mujer, no que un hombre se case con un hombre, no que una mujer se case con una mujer. Ahora, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, querido, los seres humanos somos libres. El amor de Dios involucra su libertad. Somos libres para hacer lo que querramos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto, porque al hacer lo que el ser humano inventa y crea hacer, va contra las leyes de la naturaleza. Ah, pero es natural. No, no es natural, querido. Natural es tomar agua por la boca, eso es natural. Pero tomar agua por el oído, eso no es natural. Pero si yo quiero, me coloco un embudo y me echo agua por el oído. Pero no es natural. Yo soy libre, pero no es natural. Lo natural es tomar agua por la boca. Entonces, Dios, no necesito comentar más esto. Dios ha establecido leyes naturales que necesitamos respetarlas. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la gente no prestó atención a las advertencias divinas y llegó el momento en que el fuego cayó del cielo. Ahora, es interesante que ¿tú crees que Dios es un Dios tirano, abusivo, arbitrario, que se deleita en la destrucción del pecador? No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No quiero la muerte del impío. No quiero. ¿Quién es impío? El contumaz, el rebelde, el malo. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepienta y vuelva. Pero pues la advertencia divina a veces no vale, porque el ser humano no escucha. Y entonces cuando llegue el día, pues el día llega. Leo Génesis 18:25. Mira lo que dice el texto. Lejos de ti el hacer tal. Está aquí en este texto, Abraham le está hablando a Dios con relación al fuego que caería para consumir Sodoma y Gomorra. Y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Interesante, de cierta manera, el atrevimiento de Abraham de decirle a Dios, Señor, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes destruir al justo y al injusto al mismo tiempo. Va a caer fuego del cielo, pero el injusto y el justo no pueden morir. Vuelvo a repetir, el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios a través de Abraham ya les había dado la advertencia, que salgan de la ciudad, porque el fuego caería. Abraham salió
con su familia salieron, pero la mayoría no salió. Cuando el fuego cayó, no cayó sobre las personas, cayó sobre la ciudad y las personas murieron. ¿Por qué? Por rebeldes, contumaces, porque no prestaron oídos a la advertencia divina. Pero quien oyó la advertencia salió y se salvó. Es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, no comete injusticias. Por eso hoy llama. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesús? Pedro responde esa pregunta. Dice que el Señor no retarda su venida como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy, a Noé, en los tiempos de Noé, Dios envió a Noé para proclamar el Evangelio. En los tiempos de Abraham, Dios envió a Abraham para proclamar el Evangelio. Y en nuestros días, pues hay un remanente que predica el Evangelio. Salid de ella, pueblo mío. Sal, ven, deja tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada, ven a Jesús. Pero si el ser humano no obedece, no le hace caso, pues un día será destruido junto con el pecado. Llegamos a la parte final. El juicio previo al advenimiento. Pues para que no sea destruido el justo con el injusto, habrá un juicio antes de que Jesús venga. A ese juicio le llamamos juicio investigador o juicio preadvenimiento. Porque hoy día, por ejemplo, antes de condenar a alguien, ¿qué pasa? Hay un proceso judicial. Ahí el fiscal presenta las acusaciones, el abogado defensor presenta sus argumentos, ahí se presentan las pruebas, en fin, se ventila el caso y finalmente se da la condena. Cuando Cristo venga a esta tierra, viene para dar la recompensa, la vida eterna a los justos y la destrucción a los que no aceptaron la invitación, a los injustos. Pero antes tiene que haber habido un juicio. Y por eso en nuestros días hay un juicio invisible que nadie ve, pero que Daniel describe. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese es Dios. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos esos libros? Proféticamente en 1844. ¿Y por qué? Porque ahí terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pastor, ¿en qué consiste esa profecía? Infelizmente, eso no es parte de nuestra lección. Pero yo te sugiero a que busques la profecía de las 2300 tardes y mañanas y verás que el juicio de las naciones ya empezó el 22 de octubre del 44. Hoy día está siendo ventilado nuestro caso. Primero el caso de los que ya murieron, pero los que estamos vivos, ahí está el diablo como fiscal de acusación. Está Jesús como nuestro abogado defensor. En este momento, Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado defensor. Y querido, tú no tienes que tener miedo. Has caído, has pecado. Eso no podemos negar. Todos fallamos. Pero tú no tienes que tener miedo, porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado.